doble de diversión, información y momentos inolvidables. No te pierdas esta experiencia única. Auspicia este programa APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Aquí comienza ATR, a toda rosca. Educación, trabajo, producción y actualidad. A toda rosca. Conductor Mario Garberoglio. Co-conductores Mara Rivera, Jonathan Simón, Diego Salanova, Leandro Blanco. Productor Emanuel Pidote. ATR. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Este día feriado nos encontramos acá. Bueno, hoy reemplazando a nuestro conductor Mario, que le mandamos un abrazo enorme, vamos a estar conduciendo el programa con Leandro. Y la verdad que muy contentos y contentas de recibir en este programa a dos grandes invitados y vamos a tener otro virtualmente. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Ellos son de Alapa, ahora les van a contar qué es Alapa. Recibimos a Alexis y a Natalia, así que les paso la palabra. Muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Adelante, primero las damas, por favor. Vamos, Bueno, Nati. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Mara. Bueno, mi nombre es Natalia Torres, referente de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes, y fundadora de Jazz Mitocondriales Argentina. Mi nombre es Alexis de Cuvier, también soy integrante de ALAPA y soy integrante además del referente del grupo de mamás y papás contra gliomas. Bueno, la verdad que muy feliz que estén acá. La verdad que tienen una lucha enorme y nada mejor que visibilizarla y poder apoyar. Capaz que nos está escuchando alguien que puede sumarse a las campañas. Vamos a empezar por Nati. Yo quiero contar algo. A Nati la conozco de nuestro trabajo. Yo entré muy chica a los 17 años y la conocí en Lomas, en la empresa de Sur. Somos trabajadoras de energía eléctrica, así que viene nuestra hermandad desde una empresa. Después, bueno, yo pasé al lado sindical, que igual nos seguimos conectando. Y bueno, nada, nos hermana muchos años de compañeras. Y hoy, nada, acompañarte en esta lucha que estás llevando hace muchos años, siempre recordando a Jazz. La verdad que con mucho cariño desde nuestra organización sindical. Bueno, contanos un poco qué es ALAPA, qué nos trae acá este recorrido, cuáles son las alianzas que están teniendo con el sector del Estado, que es una pregunta que también le quiero hacer a los dos porque me parece interesante. Políticas públicas que acompañan lo que ustedes luchan. Así que nada mejor que ser escuchados en la radio. Así que bueno, empezamos por Nati. Alexis, ¿te parece? Por favor, sí. Bueno, Alianza es ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes. Somos más de 200 organizaciones de diferentes patologías, ¿no? Que representamos diferentes patologías que son llamadas poco frecuentes o las famosas raras, en la que la mayoría somos familias, justamente que comenzamos este camino, esta odisea diagnóstica, ¿no? Del saber que tienen nuestros hijos, empezar a conocer estas enfermedades, empezar a tener contactos con otras familias, con profesionales, ¿no? Para entender un poquito más y ver cómo acompañar a nuestros hijos desde ese lado y también a otros papás. En mi lado, bueno, después del fallecimiento de Jazz, seguí este camino justamente para acompañar, porque uno como mamá no quiere que otro papá sufra, ¿no? Esa instancia de, bueno, que te dicen es una enfermedad sin cura, y uno es como que lo quiere acompañar para ayudarlo, ¿no? A mitigar un poquito el dolor. Y hoy, bueno, lo que conlleva todo esto es, junto a Alexis, que nos vivimos acompañando, y toda la familia La Peña, porque la mayoría somos papás, tenemos alianzas en ALAPA, hoy está representada en toda la República Argentina, a nivel Latinoamérica, con ULAPA, la Unión Latinoamericana, y tratamos, bueno, justamente, ¿no? Ver de qué manera acompañarnos como familias y también empezar a articular con los profesionales y los centros de salud, para que se empiecen a visibilizar, a hablar y ver de qué manera entre todos empezar a interactuar, ¿no? Y empezar a hermanarnos para
para que estas políticas públicas empiecen a equilibrarse entre todos nosotros, porque siempre es como que esta odisea diagnóstica y estas enfermedades no se hablan, no se visibilizan, no se ven, entonces como que lo desconocido siempre sigue siendo desconocido. Y me parece que tiene que haber políticas públicas que se hablen de POF, de estas enfermedades, porque la única manera de que se empiecen a hablar es visibilizarlas para empezar a concretar investigaciones, terapias, ¿no?, que ayuden a dar calidad de vida a todos estos pacientes, a estas familias y a nuestros hijos. Hoy en día Alexis les va a poder contar, ¿no?, lo que conlleva las políticas de hoy con el tema de los medicamentos, las denuncias que se hicieron con el tema del cierre de la DAPSE. Alexis está un poco más empapado con eso, así que bueno, le voy a pasar la palabra a él para que les cuente más que nada esto, ¿no? Cómo estamos hoy con este tema tan crudo. A mí me gustaría complementar un par de cositas que dijo Nati, para que se entienda. Cuando hablamos de POF, enfermedades poco frecuentes, es una enfermedad que la padece mínimo uno entre 2.000 personas, o entre más, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que haya alguna patología que son nuevas, que se están descubriendo de a poco, los avances de la genética y la biología molecular, que por ahí la tienen 3 personas en el mundo, y que depende de la condición, hay enfermedades más o menos graves, pero son enfermedades raras en ese sentido. Ahora vos decís, uno entre 20.000 personas o uno entre 100.000 personas, deben ser poquitas personas. Bueno, no, porque como se llama de 8.000 enfermedades distintas, se estima, y digo se estima porque hay leyes que dicen que debería existir un registro, ya que un poco introduciendo lo que tiene que ver con políticas públicas, de los diagnósticos de estas personas. Ese registro no se cumple desde gestiones anteriores. Entonces, en base a estimaciones que se han hecho en otros lugares del mundo, que tampoco se terminan de diagnosticar todas las patologías, se estima que más o menos entre un 5 y un 10% de la población tiene alguna de estas enfermedades, que son más o menos graves, discapacitantes, crónicas, que se van deteriorando, o mortales, como le pasó a Nati con Haas o a mí con mi hijo Rem. 10% de la población argentina, si aplicamos el peor cuadro entre los estadísticos, estamos hablando de más de 4 millones de personas. Es un montón. Un montón. Ya, igual el ser uno es un montón, porque estamos hablando de una vida. Está bien, pero quiero ponerlo en números para que la gente pero está entienda bueno de qué estamos hablando. Exactamente, está bueno que lo comentes así porque... De eso tenemos que entender que más del 60% de los que padecen esa enfermedad son niños. Y de ese 60% a su vez, por lo menos el 60% no va a llegar a los 10, 11 años de edad. Que se van quedando en el camino. Y otros por ahí viven más años, pero en condiciones que hoy en día, por distintos motivos, no están siendo asistidas como corresponde. Entonces estamos hablando de las personas más vulnerables de todos los vulnerables. Correcto. Entonces lo primero que tenemos que entender es eso. Después, un espíritu que tiene ALAPA, al menos desde mi óptica, es que no es que somos una asociación de asociaciones de pacientes que lo hacemos, pero no es que solo el día de tal patología queremos que se ilumine un monumento de un color. Nosotros queremos buscar soluciones, queremos involucrarnos con profesionales, que haya legislación, que trabaje no en la enfermedad de una patología, porque la salud de las personas es una salud para todas. Que haya legislaciones que se cumplan esos registros para hacer epidemiología. Entonces, si nosotros cumpliésemos con los registros, sabríamos dónde hay focos de... Si son enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias. Entonces, por ahí no tenemos la solución genética a una cura, pero podemos hacer control de natalidad. O sea, estamos hablando, Alexis, que no hay nada. Hoy Argentina, y esto es importante que lo sepan, porque muchas veces, como decís vos, se visibilizan asociaciones a través de esta lucha y uno no sabe en qué camino están. El tema es ese, no sabe. Pero no es que no sepas vos, no sepa yo, que no lo supe hasta que me tocó. Pasa también con los médicos, los especialistas. Muchos de los diagnósticos, hay una frase entre nuestro universo de familiares de pacientes de este tipo, tienen lo que se llama la odisea diagnóstica. La odisea diagnóstica son 5, 6, 10 años hasta llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque pasás de un médico a otro, de médicos que como no conocen la patología, lo que no se conoce no existe. Entonces nunca vas a diagnosticar algo que no sabe que existe. Entonces estamos hablando de médicos, funcionarios, investigadores científicos, políticos y también de los pacientes que tienen que aprender y empoderarse y conocer de sus derechos. Y ahí viene el otro aspecto que yo defiendo de ALAPA, que no es solo la cuestión de una cuestión enunciativa de iluminemos un monumento de un color el día de tal patología, sino que queremos gestionar la otra parte, que yo entiendo que nosotros somos una organización de defensa de derechos humanos.
Y ahí también hay una discusión a involucrar que qué serían los derechos humanos, que también hoy en día con tanto mensaje de odio y tanto mensaje de violencia se ha llegado a demonizar hasta los mismísimos derechos humanos, como si fuesen algo negativo. Y son algo que a grosso modo está incorporado inclusive en nuestra Constitución Nacional. Entonces, y cuando digo derechos humanos, es el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la calidad de vida. Entonces, en eso es también en lo que trabajamos. Hoy en día, cuando por ahí nos gustaría estar laburando con un próximo invitado que tenés hoy en cuestiones de moléculas, mitocondrias y enfermedades, estamos ocupándonos en rescatar a pacientes que, para mal o para bien, ya tenían una herramienta con la cual luchar con su enfermedad, que es la medicación, y se le está denegando la medicación. Claro, esa es como la segunda parte. Esa es la urgencia del momento. Claro. Nosotros no querríamos estar ocupándonos de eso. Una vez que te detectás, es como que tampoco hay una legislación de medicamentos. Y disculpen que me concentre en esto y repito, es importante decir que Argentina no cuenta hoy con legislación. Corríjanme si es así. Hay legislación que no se ¿Qué cumple. existe hoy? Bueno, cuenten qué existe hoy, que es importante saberlo porque capaz no está escuchando a alguien. ¿Yo también? Dale. Bueno, yo quiero repartir. No, pero es importante decirlo que existe... hay gente que disculpen que lo diga, pero hay gente que capaz que desconoce que existe la ley y hay que hacerla cumplir. Y también que sepa qué no existe y por qué vamos a luchar también, ¿no? Son dos cuestiones distintas que estaría bueno que las comenten. Dentro de todo lo que es el universo de las legislaciones, tenemos que entender que también hay jerarquías de leyes. Tenemos una Constitución Nacional, tenemos tratados internacionales donde están los derechos humanos, están los derechos del niño, y después hay leyes que tienen menor jerarquía, pero que sirven para ordenar todo eso, que por ahí es como una cuestión, bueno, tenemos los derechos humanos, que es como una idea, un universo ideal. Pero después tenemos que regular todos esos derechos humanos, cómo vamos a tratar de que se cumplan. Una ley para que se cumpla la epidemiología y todos los trabajos que tienen que ver con las enfermedades poco frecuentes es la 26689, que es la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que es la que dice que tiene que haber un registro, que tiene que haber participación de las asociaciones, porque muchas veces los pacientes somos los que tenemos más conocimiento de las enfermedades, porque no señalo acá al médico como responsable, como que es un inmigrante, sino porque no está dentro de su currícula de estudio, entonces no llegan a conocerlas. Entonces los pacientes que las conocen somos los que divulgamos para que los médicos sepan, mirá, no sabía que pasaba esto, y ahí empiezan a interiorizarse en el asunto. Entonces la ley dice que debería haber participación en los programas de las enfermedades poco frecuentes desde el Estado, y después están... Ahí te hago un paréntesis. La que quieras. Los médicos que desconocen, sí, porque puede existir la legislación, tenemos una Constitución Nacional, como bien lo dijiste, pero hay médicos también que pueden desconocer porque me imagino que no todo se enseña, ¿no? En la carrera de medicina. Exactamente. Nosotros siempre pedimos que tiene que haber como dentro de la currícula de la carrera médica un espacio especial para la genética, porque hoy muchas está, de esas son no. genéticas. Al contrario, desde el año pasado o el anterior se bajaron las currículas genéticas, porque hay otras problemáticas que hay que ponerlas sobre la mesa y que existen y que son válidas, que la carrera médica, no sé cómo será en otros países, es complicada, es larga, y tenemos un problema de cada vez están faltando más médicos. Entonces, para tratar de subsanar esos problemas, se simplifican las carreras. Pero tendría que, en lugar de simplificarla, habría que potenciarlas y buscar la manera de cómo dinamizar esas carreras. Por ejemplo, trabajando en una mejor paga para los médicos. La salud pública está cada vez más deteriorada, así como pasa con la educación, como pasa con, ahora que está demonizado todo lo público, con lo que pasa con todo lo que tenga que ver con el trabajo público, que no es solamente un funcionario de ANSES detrás de un escritorio atendiendo para recibir un papel. Son los docentes, son los médicos, es la policía, sí, los son bomberos, servidores públicos, un montón de funcionarios. Son servidores públicos que le cambian la vida a los habitantes de nuestra Argentina. Y uno, viste, como que hay, como vos decías, se desvalorizan los derechos humanos como tales y también la función del servidor público, ¿no? Nosotros lo sabemos con Nati, que venimos de un sector de energía eléctrica que es un derecho humano también, y no se toma como tal y se desprestigia el rol del quien atiende y también de la función propia del trabajador de ANSES, que hay atrás de ese servicio, como, bueno, nombraste un montón. El tema es que lo que yo veo, que bien vos decís, después esos médicos que se reciben no están en las condiciones que tienen que estar y demás, y es como que se va como desvalorizando en la función inicial, que es que sean servidores de la salud ante cualquier enfermedad. O sea, fíjate el recorrido que vos estás contando y cómo eso va quedando como atrás por todo lo urgente, que son las malas condiciones de trabajo, los malos salarios, Y
esta urgencia también es como un deterioro en lo social y en lo público que se genera inclusive a partir de la vía pública, de la salud y desde la sociedad y de los mensajes de odio que te decía antes, desde el momento que alguien dice, ¿qué es eso? El curro de los derechos humanos. Por ahí haciendo un señalamiento, porque también pasa eso en lo que hablamos hoy en día en el universo de general, es esto de generalizar un juicio contra todo. Vamos, o sea, todos los judíos tal cosa, todos los kirchneristas tal otra, todos los libertarios tal otra, es más, todos los rugbyers tal otra, si queremos poner como sí, en todas las clases. O sea, entonces, y haces una demonización de todo un universo de personas donde no, ni todos los kirchneristas esto, ni todos los libertarios aquello, ni todos los rugbyers esto, ni todos los médicos tal cosa, ni todo... O sea, no, hay gente que hace su tarea de manera espectacular, de manera dada, nosotros compartimos con médicos, trabajamos con médicos que son espectaculares. Inclusive hasta estamos en encuentros con ellos donde se abren discusiones desde el lado del paciente. Es como decir, todos los pacientes son buenos por ser pacientes también. Y no, claro, tampoco. O sea, te tocó una patología que te tocó y no eso te conviene ser, te convierte ni en bueno ni en malo. Sos una persona que... Entonces, todos los que están relacionados con los derechos humanos es el curro de los derechos humanos. Y ahí se empieza a deteriorar una visión de algo que es insignia histórica desde el advenimiento de la democracia en Argentina. O sea, el posicionamiento de Argentina en lo que tiene que ver en la persecución o en el castigo a quienes cometieron delitos de lesa humanidad contra el derecho humano a la vida. Y después se olvidan de los derechos humanos, o inclusive de personas que se sienten identificadas con los derechos humanos, que se autoperciben como militantes de derechos humanos, que hablan, por ejemplo, de los nuevos derechos humanos. Vos escuchás a Tati Almeida o a Estela Carlota y te dicen, no, el derecho al trabajo también es un derecho humano. Claro. O sea, Grabois dice, tierra, chicho, trabajo son derechos humanos. Entonces, y de repente los nuevos derechos humanos no son nuevos. O sea, lo que se hicieron muchos organismos de derechos humanos, conocidos como los organismos de derechos humanos, y que actualmente vigilan lo que está pasando ahora con los compañeros que están presos por haber ido a una... Ahí se está avasallando el derecho humano a la libertad, o a la protesta, o lo que quieras. Lo que se hizo en ese momento fue buscar el castigo de personas que cometieron delitos de lesa humanidad, que también es algo muy malentendido, o que no se termina a comprender qué es un delito de lesa humanidad. No es cualquiera que yo agarro, vengo a ustedes, los cago a tiro a ustedes, perdón que habla así, sí, y soy un delincuente de lesa humanidad. No. Entonces, todo después lo que tenga que ver con derechos humanos, que están enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, termina demonizado. Y yo estoy hablando del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a expresarse. Y entonces termina como que todo lo que tiene que ver con derechos humanos es un curro. Y es una manera de demonización, de generalización y de bajar la vara. Y también es una manera, eso, de bajar la vara y esas luchas que quitarle fuerza, ¿no? Porque muchas veces a determinadas personas del poder no le conviene visibilizar determinadas cuestiones. Si ahora yo digo que el derecho a la vida, el derecho a la salud, la investigación científica es un derecho humano, y se hace un curro. Tal cual. Todo lo del Choricet, todo lo del Conicet, son todos curros. Y como que todo lo del Conicet es el ano de Batman. Y ni siquiera fueron y leyeron el paper del ano de Batman. Léanlo, muchachos. Además, no lo lean. Googleen cuántos papers del CONICET son del ano de Batman y cuántos hablan de cáncer o de mitocondrias. Y en un país democrático se piensan que por ser democráticos pueden desprestigiar. Yo antes de seguir con Nati, llegó nuestro coconductor, Leandro. Bueno, no hay problema. Perdona, Leandro. Así que... No quería meterme porque iba bien la charla, así que no me iba a meter. Si les parece, antes de pasar la palabra a Nati, vamos a un temita que tenemos a un invitado y también lo sumamos, así comparte el resto del programa con nosotros. Lunes y viernes, de 17 a 18, Radio Cristal presenta.
Bueno, volvemos. Ya tenemos a nuestro invitado por Meet, a Javier, a ver si nos escucha. ¿Qué tal? Sí, perfecto. ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Perfecto, Javi. Bueno, te sumamos a este equipazo, la verdad que estamos con Alexis y con Nati. Te saluda Mara y también Lean. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, fuimos a un corte y la verdad que tenemos 1000 preguntas para hacerte. Así que, bueno, vamos a seguir entonces con Javi. Lean. Yo, y lo abro a la mesa también, quería preguntarte sobre la ADAPSE. Si podés explicarnos un poco qué pasó y qué es. Sí, mira, yo te soy 100% sincero en esto. Me parece que tanto Alexis como Nati lo pueden explicar mucho mejor. Pero básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Hay una serie de pacientes, no únicamente oncológicos, ¿no? Un montón de gente con enfermedades poco frecuentes que de alguna manera está en estado crítico y requiere... crítico, ¿por qué? No porque esté necesariamente atravesando en el momento por un problema crítico en sí mismo, sino porque requiere una medicación extremadamente costosa y no la tiene a disposición porque eventualmente las prepagas o las obras sociales, etcétera, etcétera, no lo cubren o lo que fuera, o simplemente porque no tiene ninguna de estas posibilidades, ¿no? Entonces esa persona, como un recurso de última instancia, recurre efectivamente al Estado. Aclaremos que salud es un derecho humano, digamos, ¿no? El Estado de alguna forma tiene que lograr acercarse a las personas y resolver este tipo de problemas. En nuestro país existe este organismo que, vuelvo a repetir, digamos, seguramente Alexis o Nati van a poder contestar un poco mejor la pregunta que ustedes me han hecho. Después les cuento, si quieren, qué es lo que hago yo y qué tipo de preguntas les puedo contestar mejor. Pero, en definitiva, el tema es ese, es esa falta de recursos. Estamos hablando de medicamentos que a veces superan los $300.000 anuales, digamos, ¿no? Es un montón de plata. Y que la salud de estas personas depende tremendamente de la administración de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, en esta situación, digamos, de última instancia, se acude al Estado para que el Estado haga ese soporte, y lo que ha ocurrido en nuestro país es que este organismo dejó, digamos, de suministrar estos medicamentos, y que gracias a un enorme esfuerzo, digamos, de los pacientes, de los familiares de los pacientes que se movieron y que confrontaron esta posición, digamos, de desatender a las personas que tuvo el gobierno desde diciembre. Entonces, gracias al enorme esfuerzo de los pacientes y de las familias de los pacientes, empezaron a suministrar de a poquito, digamos, ahora tengo entendido que está de alguna manera volviendo a la normalidad, pero vale la pena decir esto, porque si la gente no se hubiese movido, todas estas personas hubiesen quedado sin sus medicamentos, y estamos hablando realmente de medicamentos que son fundamentales, digamos, ¿no? Para la vida de estas personas, para que no se deteriore además muy rápidamente. Estamos hablando de medicamentos que frenan el avance de enfermedades muy complejas, y que por ser poco frecuentes, además muchas de estas por ser poco frecuentes, nadie les da ni bola, digamos, para decirlo rápido, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido súper importante la interacción que han tenido los pacientes y los familiares. Yo los he acompañado alguna vez al Congreso, incluso a exponer, y he estado cerca. Yo soy investigador científico de CONICET. Trabajo con la parte más biológica y con proteínas, digamos, como para que tengan una idea estoy un poquito alejado de la parte más regulatoria de todo esto. Javi, ¿te puedo hacer una pregunta ya que dijiste que trabajas en el CONICET? ¿Cómo está la situación en el CONICET? Porque estamos hablando
de poder engrandecer derechos y estamos en un contexto donde quieren eliminar el CONICET, así que estaría bueno desde adentro, como investigador del CONICET, nos cuentes un poco cómo está la situación. Sí, les cuento, tanto CONICET como las universidades están atravesando una situación crítica. Puntualmente lo que respecta a CONICET, ha habido un achicamiento ya, hay gente que estaba trabajando en la parte administrativa, que es súper importante y necesaria, digamos, en este organismo para que funcione correctamente, tanto en los institutos como en CONICET Central, y que han sido despedidos, hay gente que ha perdido su fuente de trabajo, pero que realmente es crítica para que el organismo funcione correctamente, ¿no? Más allá de eso, se han dado muchísimas menos becas este año. Particularmente vale la pena mencionar un tipo de becas que es la beca que es la beca para completar el doctorado. Es decir, uno puede recurrir a distintos modos de financiamiento de la beca inicial y después se necesita para terminar el doctorado un par de años más. El doctorado es un trabajo que lleva alrededor de 4, 5, 6 años incluso, que tiene que ver con la profundización sobre un tema de trabajo súper relevante en general. Digamos, hay muy pocos casos de gente que no... Porque es un sistema que tiene permanentemente mucha evaluación, digamos, de pares, informes y cosas. Que es falso esto, digamos, de que en CONICET esté lleno de ñoquis, es cualquiera eso, es realmente una mentira, ¿no? Pero más allá de eso, entonces estas becas de tipo 2, que son las se llamaban de tipo 2, que eran para culminar el doctorado, este año han dado muchas menos, y eso es fatal, porque hay un montón de pibas y de pibes que estaban a punto de terminar su doctorado, y que tuvieron que recurrir eventualmente a otras formas de financiamiento, por ejemplo, que es un instituto que le pudo pagar la beca finalmente, pero que queda, imagínate, vos venís laburando, venís estudiando, pero además venís laburando fuertísimo, porque es un trabajo que es de una intensidad. Yo estoy en el laboratorio en este momento, para que tengas una idea. Es un trabajo de una intensidad realmente zarpada, digamos, ¿no? El de investigadora e investigador. Entonces, el tema de becas. Después, el tema de los investigadores e investigadoras del año pasado. Es decir, nosotros tenemos una carrera que se llama SIC, que es la carrera de investigador científico. Los que deberían haber ingresado este año, que entraron en el concurso del año pasado, pues gente, además, que tiene una capacidad, te digo, gente brillante, ¿no? Gente que estuvo haciendo sus postdocs, que tiene sus publicaciones súper relevantes, y que estos tipos realmente no los incorporan a la planta de la carrera del investigador. Pero es la carrera de investigador. Sí. Hola Javi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alexis? Una cosita más y corto con eso. Quería complementar a esto de la carrera, Javi, que decías recién, que inclusive ahora se están inscribiendo para la carrera, dicen, según estadísticas, 30-40% menos para las carreras para las próximas de investigadores. Eso es menos investigadores haciendo investigación en Argentina. Ese es solo un punto de partida para después seguir hablando un montón más de qué va a pasar con esos investigadores menos que vamos a tener. Por ahí, sí. Quizás, Alexis, ya que comentás, una cosa que es realmente clave en esto es que vos podés tener una planta de 500.000 investigadores, pero si no tenés subsidios para financiar el trabajo, los vas a tener desempleados, digamos, no van a poder exprimirse la cabeza, que es lo que nosotros hacemos, y tratar de resolver los problemas que muchas veces no podemos, pero muchas otras veces sí. Pero Javi, entonces, ¿qué análisis te lleva a vos esta situación, no? Porque el contexto, lo que vos decís es claro y te agradezco que lo puedas contar desde adentro, pero ¿qué análisis te lleva hacia dónde nos quieren conducir, no? Porque menos profesionales recibidos, menos investigadores. Sí. Yo te digo cuál es mi sensación con respecto a esto. Lo de los subsidios es realmente patético. Nosotros usamos en general subsidios que son
fuentes de financiamiento internacional. Hay algunos grupos que tienen fuentes de financiamiento internacional, hay otros grupos que tenemos y que tienen fuentes de financiamiento más local. Hay unos subsidios que son típicos que se llaman PAYSET, que son los subsidios con los que los laboratorios pueden llevar adelante sus proyectos. Si vos sos un investigador o una investigadora, no le financiás los proyectos, bueno, no pueden descubrir cosas, ¿sí? No pueden ni tampoco desarrollar, ni tampoco desarrollar nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas moleculares, por ejemplo, para trabajar. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. No existen en este momento los subsidios de un organismo que se llama Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Entonces, y los subsidios para equipamientos que se ganaron, por ejemplo, el año pasado, y el 2023, no se han dado. Es decir, que hay gente y hay instituciones que han recibido subsidios y financiamiento y ese subsidio no se ha otorgado finalmente. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo pienso en el fondo es que básicamente lo que se está haciendo se está destruyendo al sistema científico-tecnológico. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. Claramente es malo. Es decir, nos va a sacar la posibilidad de generar soluciones, entre otras cosas, para este tipo de cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes, pero digamos, uno no necesita volar tanto, ¿no? También nos van a sacar la capacidad, qué sé yo, de hacer investigación para nuevos virus que pueden aparecer, como por ejemplo el COVID. Recordemos que en Argentina se desarrolló una vacuna de principio a fin para COVID, digamos, ¿no? Y que con las demoras, con todo lo que pasó, y hubo 4 o 5 más que estuvieron ahí y un par de esas que están también muy adelantadas. Entonces, que después se frenaron por temas de financiamiento. Pero lo que quiero decir es, el potencial humano está, la plata en realidad no es tanta, ojo, porque ese es otro verso, digamos. La plata que se necesita para hacer investigación científica es un montón desde el punto de vista de un investigador que quiere eventualmente financiarlo. Pero desde el punto de vista del Estado es una partecita muy chiquitita de todo lo que el Estado gasta. ¿Sí? O gasta o utiliza, digamos, ¿no? O invierte. O invierte, es una inversión, claro. Exacto. Sí, esto que dice Javi, o sea, para que una idea. Hay un montón de áreas dentro del CONICET y de otros organismos científicos de la Argentina, como puede ser la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Aeroespacial, que también tienen que ver con ciencia y desarrollo energético, por ejemplo. ¿Para qué querés energía? Bueno, obviamente para tenerla barata, porque la producimos nosotros y no la importamos. Pero si vamos a lo que nos convoca, que son temáticas de salud, que es lo que investiga Javi y lo que nosotros trabajamos. Sí, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales le dieron el premio Nobel a Milstein a partir de sus investigaciones, y hoy uno de los principales costos de inversión que tiene Argentina en salud es en importar medicamentos en base a anticuerpos monoclonales. Si nosotros tuviésemos esas patentes, entonces por ahí uno de los científicos que está trabajando ahora en el CONICET está trabajando en algo que podría ser de utilidad para que inclusive algunos de los proyectos que tiene la APA podrían tener, no obviamente salvar a la Argentina de su deuda externa, pero sí en inversión en dólares que, por ejemplo, no sé, hacer los diagnósticos moleculares en Argentina. Hoy en día una obra social para un diagnóstico genético paga $5.000, manda la muestra genética al exterior, vuelve la muestra genética, pagaste $5.000, te responden solamente la consulta genética que hiciste, el resto del material y toda la información genética de ese paciente queda exteriorizada, no vuelve, o sea, perdés patrimonio genético en conocimientos. Y en Estados Unidos eso vale $500. Y hacerlo acá, con científicos acá, también vale $500. Pero pagamos $5.000 llevándolo al exterior. Otro ejemplo, perdés soberanía en el sentido de que, por ejemplo, el director del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos es argentino. Y la directora de oncopediatría del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos es la mujer y es argentina. Y una de las principales científicas de oncopediatría en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, María Castro, es argentina. Y muchos de los científicos que investigan acá y que tienen proyectos con ALAPA, esto que decía Javi, que no nos saldría muy caro a nosotros hacerlos, fueron y se formaron en Alemania, en Estados Unidos con esos, pero deciden volver y trabajar acá. Con esto no señalo a los que se quedaron allá, porque por ahí cuando se quedaron allá encontraron una mejor oportunidad de la que le damos acá. Pero muchos deciden volver y deciden hacer ciencia acá y trabajar acá y hacerlo en moneda argentina, a precios argentinos, para argentinos con conocimiento argentino, para Argentina y si queremos también para la patria grande, para Latinoamérica, porque en ese sentido
el material humano que tenemos, más allá de todas las problemáticas económicas, es de excelencia. Sí, los totalmente. científicos argentinos a nivel mundial, más allá de los premios Nobel que ya tenemos, lo que tenemos hoy en día, los posibles candidatos que podríamos tener a premio Nobel en este momento, que están trabajando acá y que deciden trabajar acá, y que las condiciones que se le presentan, que otra vez es todo este espíritu de época, donde otra vez bajamos la vara y decimos todos los científicos del CONICET son ñoqui, como todos los Kirchhoff son chorro, pero Y es pasa caro en todas investigar, direcciones. dicen, muy buen dato el de Javier, porque dicen es caro investigar, que cuando estamos haciendo una inversión. Bueno, Al país solo no. no, al país no. Números concretos. En Alapa hay distintos proyectos científicos, los cuales es complicado llevar adelante, para enfermedades mitocondriales. Hay una enfermedad que se llama trimetilaminuria, que es una esencia que, es una molécula que tu cuerpo no procesa bien y te produce muy, muy feo olor. Entonces, gente que queda como aislada de lo social porque quedan señalados, no consiguen trabajo, porque quedan señalados esto de señalar al otro y estigmatizar, sos un sucio, no tenés trabajo. Es un problema social. Y muchas de esas personas después son señaladas inclusive, pero feo olor que se siente a una cuadra de distancia. Y muchas de esas personas después cuesta socializar, inclusive al sentido de quedar aislados y hasta llegar al suicidio. Bueno, se consigue un proyecto en Alapa donde una empresa inglesa, con esto de la responsabilidad social empresarial o corporativa, que hace perfumes para restaurantes, y dice, yo puedo hacer unas esencias especiales que bloquean esta molécula y se podían producir acá en la Universidad de La Plata. Y le salvás la vida a una cantidad de argentinos. Nosotros tenemos un proyecto para generar, a partir de muestra de pacientes, un biobanco de los tumores cerebrales, por ejemplo, el que tuvo mi hijo, que falleció en el 2021, para generar los tumores en ratones y empezar a estudiar esos tumores acá en Argentina además eso, no es lo mismo la genética de un nene de Inglaterra, de un nene de Alemania, de un nene de China, que de un nene argentino. Entonces, cuando venga ese remedio genético de otro país a una población autóctona, por ahí funciona, pero por ahí no. Claro. Entonces, estudiarlo con genética local, con las ancestrías que nosotros tenemos, es un avance que también. ¿Y cuánto cuesta hacer un biobanco con esas muestras? Para $30.000. Pues sí, $30.000 es mucho. O sea, se está discutiendo impuesto a la ganancia, las exenciones que tienen las grandes empresas tecnológicas argentinas, que se señala siempre Mercado Libre, pero podría no ser la única, y un montón de otras cuestiones que están en discusión, y decís, es la discusión del no hay plata, y de todos modos, aunque ahora tengamos esta situación, antes presentábamos estos proyectos, porque ALAPA y las asociaciones de pacientes existen de hace mucho tiempo, porque no es que antes era una panacea. O sea, si no, no tendríamos sentido existir. Y la respuesta era la misma, no hay plata. Obviamente, todo el contexto hace que esto sea casi demoníaco en comparación a lo que era antes, que yo lo pondría más del lado de una inoperancia o una indiferencia. Esto ya es directamente crueldad o maldad lo que estamos padeciendo hoy en día. Pues ya no es que nos dicen a nosotros no hay plata para tu proyecto científico, sino que además van y destruyen a quienes podrían llevar el proyecto científico, que es el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y un montón de otros organismos que no es gasto público, es inversión en soberanía. Totalmente. Es inversión energética, inversión en salud. Y con esto también quiero agregar, lo que se invierte en la salud de un niño, si se le da mejor calidad de vida o si se lo logra sanar y de manera inclusiva después se lo incorpora, si lo queremos poner por fuera de los derechos humanos, seamos materialistas crónicos casi infernales de lo materialista, ese niño cuando crece y se puede involucrar en la sociedad como un ser productivo, termina siendo un nuevo aportante más, un nuevo pagador de impuestos, termina siendo un nuevo ser productivo al engranaje y del sistema. Tampoco quiero ser Rage Against the Machine ni nada de esas cuestiones, pero para que se entienda, hay un montón de aspectos y un montón de contextos que nos amparan a nosotros en tener esta posición y defenderla, que va más allá de gasto público. Por ahí tenemos, un detalle que me parece súper interesante, que es esto que menciona Alexis, que es que todos estos años pasados hemos hecho listas de problemas que tiene el sistema científico, de cómo mejorarlo, de la terrible cuestión de que los insumos que compramos afuera tienen que pasar por todo un sistema burocrático que te roba meses y meses de trabajo, pero en serio es así, que es como tremendo, digamos, ¿no? Que para poder nacionalizar sin costo las cosas que necesitamos los investigadores y las investigadoras, tenemos que hacer trámites que son extensísimos y que llevan un montón de tiempo. Y ahora, estos tipos están destruyendo el sistema científico, digamos, ¿no?
todo lo que se venía haciendo y lo que se venía haciendo para corregir además los problemas, es decir, porque nos estaban dando bola, digamos, los científicos, los investigadores y las investigadoras íbamos y nos quejábamos diciendo, che, mira, esto es un problema, ¿viste? Y nos daban bola, es decir, iban haciendo correcciones. Estos están destruyendo el sistema, no les interesa. Es así, ¿Ustedes es otra ven cosa. una situación peor que en los 90 ahora? ¿De más profundización? Sí, te podría asegurar que sí, digamos que es el sistema científico en este momento, porque además hay como una desfinanciación total del sistema, ¿no? Yo tengo dos preguntas que las hago juntas por el corto tiempo que tenemos. Igual nos vamos a volver a invitar porque la verdad que es un temazo que hay que concientizar a la sociedad, la lucha y lo que está pasando, ¿no? Porque refleja un poco hacia dónde nos conducimos como país. Vi que participan en los congresos de la provincia de Buenos Aires de salud. Veo una participación activa, la miro a Nati porque la verdad que no lo quiero decir en siglas porque la gente después no entiende, pero son congresos de participación de la sociedad que hace el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegan ahí? ¿Qué injerencia tienen? ¿Son escuchados? Y ato esa pregunta a la alianza que tienen con los municipios, ¿no? Hablamos al principio que está bueno hacer campañas de concientización, pero mejor es ir a acciones más concretas, ¿no? ¿Qué vinculación tienen con los municipios de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se pueden complementar otros municipios que aún no lo hacen? Porque también está bueno ver qué impacto tiene a nivel local, a nivel provincial, el trabajo que hacen ustedes. Te miro, Nati, pero bueno, respondan cualquiera de los tres, pero digo, yo porque sigo mucho a Nati, me considero una fan de Nati, entonces como que lo miro en sus redes, pero está bueno contar qué impacto tiene, cómo llega, qué se puede concretar a través de esa participación. A nivel provincial, contesta vos. Yo voy a lo local. Bien. Dale. ¿Querés ir de lo más grande a lo más chiquito? O Exacto. ¿no? Y hay que ir para allá, al resto. No, ahora el tema es a nivel provincial, quiero entender que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, porque sí. Correctamente. yo, o sea, desde lo grande a lo chiquito, yo vuelvo siempre a lo universal que nos atraviesa. O sea, estamos hablando de derechos humanos y cuando hablábamos antes de la ley nacional, la 26689, te tengo que decir que hay provincias que todavía ni siquiera adhirieron, otras no la reglamentaron. Entonces ahí hay discusiones que van también retrasadísimos. Atrasadísimos. Sí. Entonces, también ahí te puedo decir, más allá de que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen adhesión a esas leyes y a otras, hay provincias que no. Y ahí hay una discusión, por lo menos en temática de salud, o en algunas temáticas de salud, que me parece que hay que darlas, que tenemos que plantear. Hablamos mucho de federalismo, pero hay que ver cuál es el funcionamiento de ese federalismo. ¿Cómo es que tiene que funcionar ese federalismo? Porque que una provincia adhiera o no, o que una provincia cumplimente ciertas políticas, hace que un argentino, por su lugar de habitación y nacimiento, sea de mayor o peor calidad que otro argentino, claro, simplemente por donde vive. Entonces, porque no se cumplen leyes que son nacionales. Y vos decís, no sé qué necesidad, yo no lo termino de entender y quiero discutirlo y me parece que hay que discutir eso de alguna manera. No digo que no hay que ser federal, sino que hay que ver cómo se aplica ese federalismo. Igual muchas veces contagia que se visibilice en algunas provincias y decir, mirá qué retrasado que estás vos, gobernador, no, sí, gobernadora. Hay que apuntar a por lo menos ir despacito. Hace un mes estuvimos en la legislatura porteña planteando eso. Hay una ley, por ejemplo, la de pesquisa neonatal, que a nivel nacional pesquisa 6 enfermedades cuando podrían pesquisarse 100 y atenderse 40. En Capital Federal pesquisa 8. Entonces los que nacen o viven en Capital Federal tienen mejor calidad de argentinos que lo del resto del país. Entonces hay una cuestión porque además esa ley nacional sale del Congreso, votada por los diputados nacionales representantes de todos los argentinos, y después claro, votada por los senadores representantes de las provincias nacionales, y después tienen que ir a sus provincias a ver si eso que tiene que ver con la calidad de vida y la salud de las personas es mejor o peor. Ahora hay leyes específicas en la provincia de Buenos Aires para investigación científica y están dentro de lo que puede una provincia con fondos recortados tratando de sostener algunos aspectos y algunas áreas de algunos institutos científicos que tienen dependencia de la provincia o codependencia entre provincia y CONICET, provincia y otras cosas. Hablando de investigación científica, también aplicada a cuestiones de salud. Yo te tengo que decir, ¿y está todo bien entonces con la provincia de Buenos Aires? Y yo te tengo que decir que no.
Hay muchos problemas con IOMA. Porque antes nombramos la DATSE. Y la DATSE es como que la fuerza que hicimos, la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales, que es donde Javi nos comentaba antes esto de que a los más vulnerables, que no tienen obra social, que no tienen prepaga, que pasaron por la salud pública provincial, le dieron la negativa de provincia, que eso también es otra odisea, tener que ir a hablar con un papel al municipio, después tener que ir a provincia para que tenga la negativa, después tener que ir al Banco Nacional de Drogas, mientras tu enfermedad está progresando. Claro. O sea, para llegar a la DATSE y esperar a que en 30 días, estuviste 60 días para recibir una medicación y una enfermedad que, por ejemplo, a mi hijo en 6 meses lo mató, desde que lo diagnosticaron hasta que se murió, en menos de 6 meses. Y no hablo solo de muerte. ¿Quién mide el deterioro en la calidad de vida de una enfermedad progresiva? Y nosotros, como asociación, pudimos ir contra la DATSE como una institución porque tenemos ahí un montón de universo de personas registradas en la DATSE. Pero pasan a incluir salud, que depende de la ANDIS, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero después nos pasan las obras sociales. Entonces por ahí somos una asociación que nos llegan 300 casos cuando hay 180.000 en todo el país, porque son las herramientas que nosotros tenemos con nuestro músculo, no somos el Estado. Entonces, quien nos contacte y nos conoce, nos pregunta y tengo este problema. Y vos decís, ¿cómo resuelvo? Ya no un problema con la DATSE que no es que está resuelto, pero empezó a moverse gracias, creo yo, a que las asociaciones hicimos fuerza, y fuimos al Congreso y fuimos a los medios. ¿Cómo trato de apoyar en provincia con todo lo problemático que pueden tener ahora las provincias con los recortes de fondos provinciales para las problemáticas que hay con IOMA? Que es una problemática también histórica, no es que IOMA antes funcionaba bien y ahora está funcionando mal. Y no es ni con la gestión de este gobernador, ni con la anterior, ni con la anterior, ni con la anterior. ¿Qué pasa con los habitantes de Tucumán que tienen problema con que ni siquiera es una operación, que tienen problema con el subsidio de salud de Tucumán? Que no tienen a quién llegar. Entonces vos decís, y bueno, hablo con un legislador de esa provincia a ver si lleva un contacto. Y ahí empiezan otra serie de dinámicas. Entonces sí, hay un espíritu en la gobernación de la provincia que está con un ojo puesto en intentar, dentro de las herramientas que tiene, mejorar las condiciones y la calidad de vida dentro del espíritu que tenemos ahora a nivel del gobierno nacional y otras cuestiones. Igual ahí te hago un paréntesis, mundial. Alexis. Es importante más que nunca la participación en los congresos que tienen ustedes, porque capaz que también la fuerza se hace participando, visibilizando, porque, digamos, puede haber mucha iniciativa, pero a veces se necesita un empuje. Por eso es necesario. Por eso me parece interesante la participación de ustedes ahí. Está la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Tal cual. Por eso muchas veces en la ANDIS hay trabajadores de personas con discapacidad. Lo mismo con las personas con enfermedades. Nada sobre nosotros si no nos dan participación, sobre todo a los que somos militantes de las enfermedades poco frecuentes, que muchas veces ni los médicos conocen. Va a ser difícil resolver muchas de esas cosas porque los médicos no las conocen, los políticos no las conocen. Sí. Y antes de pasarle la palabra a Nati, y es indispensable nuestra participación en ese aspecto porque somos los dueños de los cuerpos y somos los dueños de las patologías y las enfermedades y son nuestros hijos y nuestros familiares los que las padecen. Entonces vos no vas a poder resolver nada sobre mí, nada sobre los pacientes, nada sobre los pacientes, nada sobre el sistema de salud si no pones al ser humano en el centro del asunto. El ser humano es el paciente y el usuario. Totalmente. Entonces, para resolver un problema de la odisea, de ir con un papel acá, o acá, o acá, o acá, pensando que con un protocolo, que si presento un papel acá va a estar todo bien, y si presenta el papel allá va a estar todo bien, entonces, pero pará, andá con el papel y hacé vos todo ese recorrido, si te parece que está bien como sistema de salud, que a la altura de la humanidad que estamos hoy en día, esa sea la mejor solución que tengamos para las personas, ir con un papelito de la otra y esperando 60 días para que reciban una medicación Perdón, Nati. Nosotros no negamos ni la enfermedad, ni la muerte, ni el sufrimiento. Lo que combatimos es de qué manera, como sociedad compasiva, como seres humanos, como sociedad fraternal, vamos a acompañar a los enfermos en ese recorrido que es la enfermedad. ¿Los vamos a dejar que anden con un papelito dando vuelta por todos lados? ¿O les vamos a denegar la medicación, que es la herramienta con la cual van a combatir a la enfermedad? ¿O los vamos a acompañar, le vamos a dar la mano, los vamos a sostener para que puedan luchar? Porque así todo con medicación y todo, puede que se mueran de todos modos. Puede que lleguen a ese final que nos va a llegar a todos. El asunto es cómo van a tener ese recorrido, cómo hacer ese transcurso. Sufriendo la enfermedad o sufriendo la enfermedad y además el abandono de todo el resto de los seres humanos que nos tienen que estar acompañando y apoyándonos y sosteniéndonos. Y en eso nosotros somos
luchadores de derechos humanos. Nati, nos quedan pocos minutos, así cerramos Perdón, con Nati. Nati. Todo cierra en calidad de vida. Perdón, Es Nati. lo que No, está al contrario. muy claro y lo necesitamos. Por eso lo dejé hablar, porque es impresionante las palabras y aparte nos representa a todos, como digo. Pero siempre todo cierra en calidad de vida, justamente como dice Alexis, ¿no? El tema es que nuestros hijos son los que tienen el cuerpo. Nosotros como padres estamos 24/7 con ellos. Por ende, somos los que más conocemos lo que ellos padecen. En el caso del grupo de enfermedades mitocondriales, cuando me llega un papá o una mamá que le acaban de diagnosticar a su bebé, a su hijo con una enfermedad mitocondrial, lo primero es que le digo, agarren un cuaderno y empiecen a escribir. Porque vos estás 24/7 y cuando le dan una medicación nueva a tu hijo, vos sí sabés qué reacción va a tener. El médico no. Entonces vos le tenés que decir a tu médico, al médico de tu hijo, cómo se siente, cómo está, qué síntomas tiene, cuando le suben la medicación, cuando le cambian la medicación. Porque mejor que nadie somos los padres los que conocemos a nuestros hijos. Y justamente somos los que complementamos esta red, ¿no? De lo que es el avance científico, porque nosotros también podemos empezar a interactuar con los científicos, que son una parte fundamental para hallar el camino a la cura de todas estas enfermedades. Son muy importantes, ¿no? O sea, detrás de nuestros hijos están los médicos, detrás de los médicos, los profesionales y los investigadores. Es algo muy importante y tenemos que, acompañarlos y ayudarlos en esta lucha. Bueno, vamos a ir cerrando y nos queda la última pregunta que la vamos a dejar para otro programa. Dale. Y estaría bueno venir con alguien también del sector municipal que venga a contar la experiencia, así poder contagiar. Gracias, Javi, que nos... Gracias a ustedes. No, por favor. Y bueno, fue la verdad que un programazo, un gusto tenerlos acá. Gracias. La verdad que sin la voz de ustedes no podemos avanzar. Lean. No, tremendo. Yo me quedé sin palabras porque esto te llega por todos lados. La sensibilidad que falta tanto en estos tiempos a nivel humano en general. Y acá es donde la burocracia se cae por todos lados, ¿no? Y la política es donde tiene que accionar para que la gente pueda vivir un poco mejor. Pero no, muchas gracias. No, por favor. Bueno, nada, sí. Invitaría a cualquiera que busque en Google Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los lean. Nada más, o sea, es eso. No hay mucho más que eso. No hay mucho más que decir. Y eso está incorporado a nuestra Constitución Nacional. ¿Las redes de ALAPA las quieren decir? Así los pueden seguir. Bueno, las redes son en YouTube, en Somos ALAPA, igual que en Instagram, en Bien. Facebook. Y en Google lo pueden googlear. En X también. En ALAPA, Twitter, en X también. Twitter, también Somos ALAPA Somos o ALAPA, ALAPA o Somos y Alianza Argentina de Pacientes. Bien. También está Bien. la página web propia. En la página web van a tener los contactos y ahí el listado de todas las organizaciones Y que representamos. ¿no? Lo de YouTube también, porque hay un montón de webinarios, de charlas con médicos, con Sí. pacientes sobre estas enfermedades para que se conozcan. Algunos duran 15 minutos, otros duran 20 minutos, otros duran Historias. 3 horas, pero súper Bueno, nutritivas sigan y para conocer. Así que Escuchen, porque hay que tener escucha activa y saber de qué estamos hablando. Bueno, queda pendiente otra invitación. Bueno, Somos ALAPA, sigan. Bueno, nos estamos viendo el próximo programa. Esto fue Viernes. ATR. Nos vemos. Chau, chau. Auspició este programa APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Atención, empresarios y emprendedores.